La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. Le invitamos todos los sábados a nuestra secuencia Tiempo con Dios, vía Zoom, ahora 7:30 p.m., tiempo de Perú. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Hemos venido, hermanos, hablando acerca de la soberanía de Dios. Hemos venido hablando acerca de este tema interesante de la soberanía de Dios. Y queremos en esta noche poder continuar con ese estudio, continuarlo. Y así que vamos ahora a hablar de la soberanía de Dios, pero en nuestra familia. ¿Qué le parece? En nuestra familia. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es que el Señor también es soberano en nuestra familia. No crea que el Señor no es soberano en su familia, por supuesto que sí. Dios es soberano en nuestras familias y Él tiene control de nuestra familia. Algunas veces pensamos de que Dios está ajeno a lo que sucede en nuestro hogar, pero no, hermanos. Dios está muy al tanto de lo que pasa en nuestra casa, de lo que pasa en nuestro hogar. De manera que eso debe darnos confianza de que el Señor va a estar con nosotros a nivel de nuestra familia y Él es soberano. Usted sabe que en el Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios es dueño de toda la tierra, hermano. Y Dios es dueño de los habitantes de la tierra. Pero dentro del conjunto de los habitantes de la tierra, pues están sus criaturas y están sus hijos, ¿no es cierto? Las criaturas son pues toda la creación de Dios y en ese conjunto de criaturas también nosotros somos criaturas de Dios. Pero ahora tenemos otra condición adicional, que es que somos hijos de Dios. ¿Por qué hemos llegado a ser hijos de Dios? ¿Por nuestra sabiduría, por nuestro intelecto? No. ¿Por nuestras obras? No. ¿Porque nosotros lo quisimos así? No. Llegamos a ese estado porque primero llegó la gracia de Dios a nosotros. La capacidad de entender la palabra de Dios viene de Dios mismo. Y luego voluntariamente accedimos y buscamos al Señor Jesús y lo vimos como el único camino por el cual podíamos encontrar salvación y vida eterna. De manera que Dios actúa con soberanía y actúa con gran poder. Y Él por algo es Dios. Por algo Él es Señor, hermano. Nadie puede cuestionarle a Dios. Nadie puede decirle a Dios, oye, Dios, ¿por qué tú haces las cosas de esta manera y por qué no las haces como yo quiero? No, hermano. Estos años, 2020, 2021, 2022 ya, usted ha visto cómo se ha desenvuelto el mundo. Y algunos hermanos pensaron de que Dios no estaba al tanto de las circunstancias. No, sí, Dios está al tanto de las circunstancias. Es más, Él las controla. De manera que nada hay que le sorprenda a Él. Los sorprendidos podemos ser nosotros. Pero Él no, Él sigue sus planes. Él sigue haciendo como Él quiere las cosas. Y alguno de nosotros podrá decir, oh, Señor, pero ¿por qué permitiste tantas cosas que han pasado? ¿Por qué has permitido la instauración de este nuevo orden mundial? ¿Por qué lo has permitido? Bueno, Dios está continuando con su plan profético. ¿Y qué nos toca a nosotros? Asumir lo que Dios está haciendo, obedecerle, amarle y sobre todo tener confianza en Él. Entonces, en este interín de cosas, Dios ejerce soberanía sobre las familias, soberanía sobre los matrimonios, soberanía sobre los padres, sobre los hijos. Y en ese conjunto de soberanía, Él ha establecido muchas cosas, deberes para padres, deberes para hijos. Y también Él ha manifestado que Él hace como Él quiere y siempre con sus santos propósitos. Y eso lo vemos en Juan 9, 2 al 3. En este caso fue el caso del ciego, ¿verdad? Permítame un instante. Fue el caso del ciego.
donde los discípulos se acercaron al Señor Jesús cuando vieron pues que estaba él frente al ciego y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, ¿qué dijo? No, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Es decir, el ciego tenía a sus padres, eran una familia, y en esa familia había una situación difícil, que era que había un niño que después se hizo hombre, que se encontró con Jesús, que era ciego de nacimiento. ¿Y cómo lo habrán vivido los padres, verdad? Tener un niño, nace y ciego, no ve. ¿Cómo, qué situación esa habrá sido tan difícil de asumir? Alguno podría decir, no, es una maldición de parte de Dios para con la familia. Y alguno podría decir, no, es que los padres pecaron, por eso es que el niño nació así. Tal vez pudo haber sido un ataque hasta satánico, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios estaba controlando las circunstancias de esa familia, ejerciendo su soberanía sobre esa familia. Al final, lo que iba a pasar era que todos iban a tener un encuentro personal con Jesucristo. A veces no entendemos, hermanos, lo que Dios está haciendo. Para esos padres de familia de este ciego, y cuando el Señor Jesús lo encontró y cuando fue llevado ante los fariseos, decían, este hombre, para llamar a una persona en la condición de hombre, tenía que tener por lo menos unos 40 años para arriba. Entonces imagínense, tal vez este hombre tenía entre 30 a 40 años, 30 a 40 años de ciego. Una vida difícil para la familia. Los padres para ver a su hijo que necesitaba ir por ahí a mendigar porque era ciego. Era una cuestión que en el contexto social judío era considerado como una maldición también. Pero Dios estaba ejerciendo soberanía, porque después ese mismo hombre ciego se iba a encontrar con nada menos que con Dios mismo. O sea, qué gran bendición, hermano. A veces no entendemos las cosas que Dios hace en nuestra familia. A veces no las comprendemos, a veces nosotros nos desesperamos y Satanás viene y nos habla y nuestra carne también empieza a ejercer poder y a decirnos de que mira, estás solo, Dios no te escucha. No, Dios está escuchándolo todo. Dios está viéndolo todo. Entonces, en este pasaje de Juan 9, versos 2 al 3, estamos viendo un ejemplo de la soberanía de Dios en las familias. Pero antes de entrar de lleno a este tema, vamos a ver algunas cosas concernientes a la familia humana, rápidamente. Entonces, sabemos que el Señor, hermanos queridos, es el Señor de toda la tierra y de todos sus habitantes. Por lo tanto, queda sentado de que Él es Dios de todo, hermano, aún de las familias. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que Dios ha colocado en su soberanía disposiciones, mandamientos, preceptos, parámetros para que las familias se conduzcan de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando uno sale de esos parámetros, la desgracia viene a la casa, el dolor viene a la casa, el dolor viene a la familia, a los hijos. Y Dios seguirá siempre ejerciendo su soberanía sobre las familias. Primero entender, hermanos, que la familia es una institución divina. Génesis 2:18, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, el matrimonio es una institución divina. Y el matrimonio está dado para que un hombre y una mujer se unan. Y Dios va a bendecir esa unión. Es un pacto. Algunas veces dentro de nuestra sociedad actual, tan llena de aberraciones y tan llena de obras satánicas, tratan de distorsionar la figura del matrimonio, pero matrimonio viene de matriz. Matrimonio viene de una institución de donde van a después venir los descendientes, que son los hijos. Entonces, y eso lo ha establecido Dios. Por lo tanto, es un pacto, y los pactos son eternos. Esta sociedad y la condición del hombre pecador, del hombre que vive de espaldas a Dios, ha hecho pues que los matrimonios y el concepto de matrimonio tenga que ser anulado, destruido. Y ahora estamos viendo un ataque satánico contra la familia humana. ¿Usted cree que esta plataforma pandémica y de farsemia no está apuntando contra los matrimonios? También está apuntando contra los matrimonios.
porque detrás de este pretexto sanitario también se están colocando una serie de disposiciones a nivel de las Naciones Unidas, donde se reconoce ya no el matrimonio entre hombre y mujer. Son obras satánicas, sino que la gente no se da cuenta. La gente no lo entiende así, creen que es una evolución o un nuevo pensamiento, una situación donde el hombre ha avanzado. No, el hombre se ha endemoniado más, no ha avanzado nada más. Se está llenando de más demonios y está cayéndole más maldiciones a la raza humana. Entonces, en medio de ese contexto estamos nosotros los creyentes, el remanente que está despierto, el remanente que se da cuenta de lo que pasa, el remanente que sabe que su Señor está controlándolo todo. Y en ese control están las familias. Y la familia entonces es una institución divina, tal como dice Génesis 2:18. Y asimismo, también dice la Biblia en Mateo 19:6, hablando el Señor Jesús, y hablando nosotros acerca del matrimonio como institución divina, dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando un hombre y una mujer se unen en el sagrado vínculo del matrimonio, ya no son dos, sino son solo uno. A nivel espiritual, a nivel delante de los ojos, como aquella institución que Dios estableció, Dios mira un solo ente, un hombre y una mujer unidos. Y el Señor lo establece. No son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. Pero en nuestra sociedad esto pues es tirado a la basura. Porque se casan, se recasan, se divorcian, se redivorcian. Y Dios ha establecido parámetros para el divorcio. Es otro tema, no lo estudiaremos aquí. Ha establecido parámetros, ha establecido ley para eso. Pero la sociedad moderna no tiene en cuenta nada de eso. Sencillamente le da la espalda a Dios. ¿Y qué es lo que vemos? La sociedad aniquilada, destruida. ¿Y quiénes son los que más sufren en ocasiones? Sufren los hijos. Porque la mutilación viene a nivel de índole emocional, de índole de su psiquis, de sus emociones, de su personalidad, de su autoestima. Hermanos, esto es un bombardeo satánico que viene desde el Edén. Satanás intentando destruir aquello que Dios estableció. Entonces, esta es una institución divina, hermano. Entonces usted, en su casa, usted que está casado, usted que tiene una unión, entienda bien de que usted está dentro del marco de una institución que ha establecido Dios. Dios tiene muy en cuenta lo que se hace en la familia y el devenir de la familia. Entonces, por tanto, Dios ha establecido en su poder y soberanía parámetros para que el hombre procure, organice, establezca y mantenga su familia. Hay orden familiar, no lo olvide. Hay orden familiar. En el contexto de la soberanía de Dios, Dios ha establecido una serie de mandatos y preceptos para que haya un orden al interior de la familia. Y usted sabe que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Por lo tanto, como nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, nuestra familia no tiene que andar pues en la confusión, en el desorden, sino en el orden de Dios. Y si usted ya está teniendo un vínculo con una persona y ya tiene familia y todavía no está casado, tiene que casarse, tiene que establecer esos parámetros de Dios. Tiene que hacerlo para que haya un orden dentro de las cosas del Señor. Yo sé que en la sociedad moderna pues dice, no, simplemente júntate. Pero después vienen los problemas, ¿no? Porque hay problemas de índole familiar, social, de índole hasta judicial, de índole hasta laboral, etcétera, etcétera. Y usted sabe pues que a la sociedad moderna no le interesa el matrimonio. Dicen, es un contrato. No, mentira, no es un contrato. Es más allá que un contrato, es un pacto. Contrato es cualquier cosa que se rompe cuando uno quiere, cuando los términos no se adecúan. Es más, hay cláusulas. Ese es un contrato. Ese es un contrato. Pero en las cosas del Señor es un pacto delante de Dios. Y los pactos con el Señor no se rompen así nomás. Entonces, ¿qué más? Rápidamente. Hay deberes para los padres, hay deberes para los hijos. Y Dios ha establecido eso
y Dios ha ordenado que así se dé. Para los maridos, hermanos, nosotros rápidamente vamos observando algunos mandamientos que tenemos nosotros, los maridos, los que son casados, los que van a casarse, los que piensan casarse. Sepan todos ustedes, sepamos nosotros de que tenemos preceptos que hacer y que observar en nuestra vida como futuros esposos o como esposos ya. Efesios 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primer mandamiento para los esposos: amad a su esposa. Y el ejemplo de amor está o debe ser similar, así como Cristo ama a la iglesia. Así como el Señor Jesucristo ama al remanente de su iglesia y nos defiende y nos ha guardado en este 2020-21 contra todas esas obras satánicas y aún nos sigue guardando contra toda esta farsa planetaria, ese amor debe también nosotros poderlo imitar, amando a nuestras esposas. Y dice en el verso 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, ni cosa que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea que el amor hacia la esposa no solamente es un amor de palabra, porque uno dice, no, yo amo a la esposa, pero cuando sale a la calle, pasa por ahí una mujer que no es tu esposa y la quedas mirando, dice el Señor Jesús, ya adulteraste con ella en el pensamiento. Porque la ley de la gracia, como un sábado la estudiamos, es una ley superior. Y algunos que les gusta la ley mosaica, que es la que evidencia el pecado, creen que esa es una ley mucho más santa. No, la ley de Jesucristo es mucho más santa. Y es mucho más exigente, porque la ley de Jesucristo, la ley de vida, la ley de gracia, la ley de Cristo, te dice que si tú miras a una mujer codiciándola, a una mujer que no es tu esposa, ya adulteraste con ella en la mente. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que los creyentes, los esposos creyentes, tenemos que saber de que estamos bajo la ley de la gracia, bajo la ley de Cristo, que es mucho más exigente y que nos enseña que tenemos que amar a nuestras esposas, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Amén? Ese es el deber nuestro. No podemos salirnos de ese parámetro. Pero las esposas también tienen sus deberes, hermano. No crea que las esposas no tienen sus deberes. No, también tienen. Las esposas tal vez habrán dicho, no, ahora no van a mencionarnos a nosotras. No, sí le vamos a mencionar. Efesios 5, 22, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Uy, qué difícil es a veces a las esposas sujetarse a su esposo. Ahora, este tema de sujeción, rápidamente les digo, que no es un tema pues de subyugación, ¿no? Donde el esposo es el capataz de la casa, no, hermanos. Sin embargo, hay roles. El esposo es el sacerdote de la casa. Es el llamado a velar, a dar seguridad, a dar protección, a dar sustento a su casa. Es el llamado a buscar a Dios más que cualquier otra persona dentro de la familia. Es el patriarca, aunque a algunos no les gusta, dice el patriarcado, pero es el orden de Dios. Y la mujer, no crean de que es la sirvienta de la esposa. La mujer tiene su rol, es la madre, es también la protectora, es la que cuida la casa, es la que edifica su casa, es la que tiene su lugar como esposa, cuidada, amada, guardada. Y ella exige seguridad y exige protección de parte de su esposo. De manera que no hay una cuestión de subyugación, sino hay una cuestión de respeto y de roles establecidos por Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así es. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es una cuestión de respeto, es una cuestión de roles establecidos por Dios, es una cuestión de sentirse amadas, de sentirse seguras, sabiendo que se han casado bajo la bendición de Dios, sabiendo que se han unido en un santo matrimonio, en un pacto,
bajo la cobertura de Dios y bajo la bendición de Dios. Y en Tito 2:4 que dice, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces aquí hay más deberes para la esposa, amar a su marido y amar a sus hijos. A ser prudentes, la mujer tiene que ser prudente, no puede ser una mujer pues imprudente, que no guarde las cosas de su casa, que no cuide las cosas de su casa, no tiene que ser sabia, ordenada, cuidar las cosas dentro de la casa, cuidar a los hijos, prepararse ella también para afrontar situaciones en las que ella tenga que dar sus capacidades, su intelecto. Que la mujer no es sirvienta, la mujer es ayuda idónea. Entonces que sea prudente, que sean castas. La mujer de su casa se le respeta, se le ve en la calle, sabe que es una señora. La mujer cristiana se manifiesta rápidamente en la manera como es, como se expresa, entonces genera respeto. Cuidadosas de su casa, lo que le decía, tiene la casa cuidada, no la casa desordenada, toda la casa sucia, no. Está siempre al tanto, mira que faltó esto, al esposo está ahí, mira que hay que comprar esto, se quemó este foco, ahí, hasta que el esposo compra. Esa es la mujer que es cuidadosa de su casa. Buenas, es una mujer hacendosa, de buen ánimo, de don de gentes, es buena, que trae siempre o que busca la paz dentro de su casa. Esos son los parámetros establecidos por el Señor para la familia. Y dice, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ese es un orden que Dios ha establecido en su soberanía para las familias. Cuando se sale de este orden, entonces vienen los malos testimonios, vienen las cosas terribles, feas, y que a veces dañan los hogares. Pero no solamente los padres tienen sus deberes y sus ordenanzas puntuales, tanto para maridos como para esposas, sino que también las tienes para con sus hijos. El Señor en Deuteronomio 6:4 le dijo a Israel, le dio unos mandamientos que los podemos extender para nosotros y asumirlos para nosotros el remanente. En Deuteronomio 6:4, ¿qué le dijo el Señor? Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Oye Jehová nuestro Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es para los padres. Entonces, padres, tenemos que llenarnos de las cosas del Señor. En el verso 5 decía, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es mandamiento para los padres. Papá y mamá, creyentes, tienen que amar al Señor. Y ese es mandamiento para toda la humanidad. Pero la humanidad sale de esos mandamientos porque no conocen a Dios. Entonces viven sin la protección de Dios. Pero el padre cristiano tiene que tener esto en cuenta. Debe amar al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor en Deuteronomio 6:6, estarán sobre tu corazón. Es decir, lo que la Biblia dice tiene que estar presente cada día en nuestra vida, padres. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, tenemos deberes para con nuestros hijos. Hablarles la palabra de Dios. Al levantarse, al acostarse, estando en la casa. Es decir, que el padre creyente tiene que hablar de Dios en la casa. No puede ser que solamente hable de fútbol, el mundial, la clasificación, Qatar 2022, 2024, solamente hablando de esas cosas. Y no habla de la palabra de Dios. Tiene que hablar de la palabra de Dios. Tiene que hablarle a los hijos, porque a los hijos se les tiene que impregnar con la palabra del Señor. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, amonestación del Señor. Y en tus puertas, esto es amonestación del Señor, o sea, mandato de Dios. En la casa tiene que haber palabra de Dios. Aún pegada ahí con afiche, con sticker, tiene que haber palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el hijo, la hija, estén siempre en contacto con la palabra de Dios y vaya quedando esa palabra en la mente, en el corazón. Esto es también parte de lo que Dios ejerce como soberano en el Señor. Soberano de las familias, rey de las familias.
Así que usted, pues, dése la tarea de pegar sticker por la casa, en el auto, por donde esté, háblele a sus hijos de Dios, predique las palabras de Dios a sus hijos. Usted es el pastor de su iglesia más cercana, y su iglesia más cercana es de su familia, sus hijos. Usted tiene que hablar. Usted no puede estar guardando la palabra de Dios para usted y usted no la predica dentro de su casa. Tiene que hablarla. Tiene que hablarla. Ahora, rápidamente, para los hijos, bueno, ya mis padres están con el Señor, pero para los que todavía son hijos, tienen deberes con los padres. En Tito 2:6 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hijos tienen que ser prudentes. No puede haber un hijo manganzón, imprudente, un hijo inoportuno, un hijo que no respete a sus padres. Ese tiene que arrepentirse, porque está saliéndose de los parámetros de Dios. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea que tiene que ser el hijo una persona que se le vea con su accionar, que es creyente, que es hijo de Dios, que es una persona la cual genera respeto. Dice: mostrando integridad, seriedad. No puede decir uno: yo soy creyente, soy hijo, pero no es serio en las cosas que hace. Entonces ya no hay confianza, ya no genera confianza. Hasta para los trabajos se necesita tener seriedad. Y el Señor lo dice ahí en Tito 2:6. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire todos los mandamientos que hay para los hijos. De modo que el adversario se avergüence. ¿Quién es el primero y más grande adversario que tenemos? Satanás. Entonces, si usted es hijo cristiano, pero usted no respeta a nadie, no es serio, usted anda por ahí, todo manganzón, todo ocioso, no quiere trabajar, ya tiene como 40 años y no quiere trabajar, usted tiene que arrepentirse y buscar al Señor, que Dios le va a dar un trabajo, lo va a cambiar, lo va a hacer una nueva persona. Y dice en Efesios 6:2-3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos hay que no honran a sus padres y a su madre, se acorta la vida. No digo que sea así en todos los casos, pero en la mayoría de casos, cuando se sale de estos parámetros, la vida se acorta. ¿Por qué? Porque el hijo no honra a sus padres, no los honra. Por eso cuando usted ve que su hijo no lo está honrando usted tírese de rodillas y empiece a clamar a Dios. Después le habla a su hijo para que usted le diga: mira, hijito, si tú me sigues deshonrando, estás en peligro, tu vida corre peligro, porque Dios ha establecido estos parámetros, y lo creas o no, se van a cumplir. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Es decir, que hay hijos que no honran a su padre y a su madre, no les va bien, y no viven mucho. Esta es una palabra dada por Dios, y así lo creas, no lo creas, digas que no existe, igualito se va a cumplir, porque son leyes espirituales dadas por el mismo Señor. Él lo estableció y así es. Y Dios dijo también en su palabra en Levítico 29: todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, de cierto morirá. Por eso es que hay gente que maldice a su padre: maldito sea mi papá, maldito sea mi mamá. Se mueren. Accidentes, cuestiones terribles. Porque pues Satanás mira que se salieron de la ley de Dios y hay una maldición de por medio, él actúa, los mata, los aniquila inmediatamente. ¿Por qué? Porque se cumple esto. Y esto que Dios ha establecido ahí dice: de cierto morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Esto, hermano, es la causa de muchísimas muertes a veces. La gente no lo entiende. No, la Biblia no interesa. No, Dios no existe. Lo crean o no, son leyes de Dios. Y se van a cumplir. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos creyentes tienen que obedecer no en sus propias fuerzas, sino en el Señor. Porque a veces uno como hijo tiene que hacer de muchísima fuerza, de muchísima capacidad espiritual para obedecer a los padres. Por eso dice: obedeced en el Señor. O sea, aquí hay un tema de ¿qué? De consagración. Aquí hay un tema de búsqueda de Dios. Aquí hay un tema de llenarse de Dios, para así poder tener esa capacidad de obedecer al Señor. Obedecer en el Señor a sus padres, para que haya bendición y armonía en el hogar.
porque esto es justo. O sea que Dios ha establecido que los hijos creyentes tienen que obedecer a sus padres en el Señor, llenándose de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, hijo que honra a su padre y a su madre, tiene bendición de Dios, es una promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, de tantas cosas que se pierde el mundo, hermano. De tantas cosas que se pierde el mundo. Proverbios 20:20 que dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Por eso que usted ve tanto joven, 16, 18, 19, y ahora con esta inyección letal se están muriendo con infarto, miocarditis, trombosis, muchachos, hermano. Se caen así, mueren. Ese muchacho que se ha muerto en San Juan del Lurigancho. Bueno, ya no es tan muchacho, hombre de 30 años, haciendo su ejercicio, infarto, plum al suelo. Hoy día me estaban contando que en un Chifa se murió también unos señores. 1 o 2 señores se murieron solitos. Ahora se cae la gente y se muere así como si nada. Y nadie quiere hacer vinculación de las cosas, ¿no? Nadie quiere vincular los sucesos. Entonces dicen, no, es normal. No, no es normal. Pero así hay mucho joven que se está muriendo. ¿Por qué? Porque las circunstancias se han dado, porque son jóvenes que maldicen a sus padres, deshonran a sus padres. Yo no te hago caso a ti, tú no me importas. O a veces cuando son de padres separados, odian al padre. Yo no puedo amar a mi padre porque mi padre me abandonó, me dejó y esto, y maldicen al padre. Y entonces la ley establecida por Dios se activa también. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, es decir, se muere. Así de dura es la palabra de Dios, hermano, así de dura, de cortante. Por eso dice que es una espada afilada, doble filo tiene. Entonces, y más que dice en Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esa es palabra poderosa de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado los hijos en cómo actuamos con nuestros padres. Entonces, ahí ya tenemos el marco de lo que debe ser las familias en el Señor, los deberes de padres, los deberes de hijos, los deberes de padres para con los hijos. Entonces, cuando entramos ya a la soberanía de Dios, queremos un ejemplo de la soberanía de Dios en las familias, entonces regresamos a Juan 9, versos 2 y 3. Y tenemos aquí el caso del Señor Jesucristo, que tiene ese encuentro con este ciego, el ciego que tiene su encuentro con el creador del universo, el Señor Jesucristo. Imagínese, hermano, imagínese que usted se encuentre con el Señor Jesucristo. Pero ahora imagínese que usted ha sido el ciego, pues, que desde pequeño no sabía cómo era la luz del día, y usted nació así en oscuridad. ¿Qué habrán pensado esos padres? ¿Qué habrán dicho esos padres? Señor, ¿por qué me diste un hijo ciego? ¿Por qué me diste, Señor, un hijo ciego? Yo no merecía un hijo ciego, como habrá dicho el papá. Hace 2000 y tantos años que se dio este caso. La mamá, ¿cómo habrá sufrido viendo a su hijito que no veía? Los otros niños de su edad sí veían, corrían, pero el pequeño no podía hacer eso. Y no habrá faltado algún vecino, algún familiar que le haya dicho, ya ves, tu familia toda está maldita, porque por eso te ha nacido ese hijo así ciego, porque así vienen, ¿no? Así viene el vecino chismoso, el vecino lleno de demonios que a veces se acerca o nos llama por teléfono y nos da un mal consejo. Y que uno no debe tratarlos mal, sino debe escucharlos y verlos con ojos de misericordia, porque están extraviados, pero nunca asumir el consejo que ellos te dan, porque no tienen a Cristo. ¿Cómo habrá sido esta familia? ¿Habrá sufrido teniendo ese hijo ciego? Y como esa circunstancia se daba, ellos no alcanzaban a ver el propósito eternal que había detrás de toda esa situación. Y es que ese niño ciego, 30, 40 años más tarde, se iba a encontrar con Dios mismo, encarnado, caminando por la tierra.
Algo maravilloso que un ser humano se encuentre cara a cara con el mismo y poderoso, único Dios verdadero. En ese primer momento tú no entiendes lo que está pasando en tu familia. Ha venido la adversidad y tú no lo comprendes. Tú dices, pero Señor, ¿por qué? Y a veces Dios no responde. Porque Dios seguro que estos padres habrán orado, eran judíos, conocían de la palabra del Señor, conocían del Dios de Israel, habrán orado pidiéndole al Señor y Dios no respondió porque había un propósito mucho más grande detrás de toda esa situación que se veía gris y difícil y dolorosa, porque es un dolor para los padres tener un hijo ciego, porque uno está pensando y dice, ¿y si me muero yo, qué va a ser de mi hijito? Pero había un propósito eternal detrás de toda esa situación y quiero que eso lo resaltemos, que Dios tiene control de tu familia, que hay ocasiones en las que Dios guarda silencio y tú dices, pero ¿por qué, Señor? Y el consejo de esta noche es no te desesperes, hermano, hermana, no te desesperes. Tenemos que confiar en el Señor. A veces Dios guarda silencio porque hay propósitos mayores detrás. A veces Dios está obrando y no nos damos cuenta, porque las circunstancias están ahí pasando, pasando y pasando. Y como es natural, como es legítimo, porque somos seres humanos y tenemos todavía esas condiciones, nuestras emociones, también nuestra carne, su naturaleza, también entra a tallar. Y entonces aquí está esta familia, ¿no? Con un hijo ciego que 30 o 40 años más tarde está por ahí, por una de las calles, por donde va a pasar el Señor Jesús. Y el Señor Jesús se lo encuentra. Para eso nació ciego él, para tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y cuando se encuentra, el Señor Jesús, el grandioso Rey de Reyes y Señor de Señores, se encuentra con este cieguito. Los discípulos rápidamente, pues, ¿no? Rabí, maestro, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Rápidamente, ¿no? Pues sale la cuestión humana, ¿no? El prejuicio rápidamente aflora. ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Que alguien querían echarle la culpa de la condición del hombre ciego. ¿Y qué dijo el Señor? No es que pecó este, muchachos, ni sus padres tampoco, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la soberanía de Dios en una familia. Que Dios hace, hermano, y empieza a controlar tu hogar como Él lo desea. Y cada vez que Él desea cosas, son cosas para bien nuestro, para bendición nuestra. ¿Tú crees que Dios va a hacer cosas para dañarnos? Nunca, hermano, porque Él es amor puro. Él es el Señor, Él es Dios. Entonces todo ese aparente ejercicio de 40 años en medio de una desgracia tenía un propósito. Dios estaba preparando el corazón de este hombre, estaba preparando a toda esa familia para tener un encuentro con Él mismo. Una desgracia aparente se convirtió en una bendición porque el ciego se encontró con Cristo y el Señor le dio la visión y volvió a ver. Y fue una cosa maravillosa cuando el ciego volvió a ver a sus padres, después de haber tenido ese encuentro y ese intercambio de palabras con los fariseos, y lo vio al Señor Jesús. Cuando el ciego después le dice, ¿quién es Señor? Para que crea en Él, cuando el Señor Jesús le habla preguntándole quién le dio la vista. Y el Señor Jesús le dice, el que habla contigo, uy, el ciego, pues, una cosa maravillosa, hermano, verlo al mismo Señor Jesús, a su Creador, a su Señor, a su Salvador. Ese es Dios obrando con su soberanía en medio de una familia. Y no hay solamente el único caso. Rápidamente vamos a ver otro. El caso de Lázaro, que todos lo conocemos, ¿no? Con sus hermanas Marta y María. En Juan 11:3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El Señor amaba a Lázaro, el Señor amaba a su familia, así como el Señor Jesús ama a tu familia, hermano querido. Nos ama nuestras familias. Él ama nuestro hogar, ama a nuestros hijos.
¿Por qué? Porque sabe que ahí hay un creyente en una casa, sabe que hay una creyente en esa casa. Por eso los padres tenemos que nosotros meternos con el Señor, metámonos con el Señor, llenémonos de las cosas del Señor, comamos este maná del cielo que es la palabra de Dios, llenémonos de oración de Dios, alabemos al Señor a cada instante, a cada momento, con nuestra vida, con nuestros labios, con alabanzas de música, con todo nuestro ser. Amemos al Señor con todo nuestro ser. Como decía ahí en Mateo cuando iniciábamos este tiempo, amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y entonces el Señor Jesús se encuentra con Marta, pues, y oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ahí está, el poder de Dios, la soberanía de Dios, en medio de una situación difícil como era la muerte de un familiar, de un hermano de Marta y María. Marta y María desesperadas porque se murió el hermano, había dolor en su familia, y el Señor desde afuera dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Era una enfermedad para la gloria de Dios, imagínense, eso no cabe en nuestra mente, pero en los planes de Dios sí cabe. Algunas veces dicen, no, pero Dios ¿cómo va a producir enfermedad? No es que Dios la produzca, a veces Dios la permite, pero siempre hay un propósito. Tal vez tú necesitas enmendarte, tal vez tú necesitas corregirte, tal vez tú necesitas ser probado en la fe, porque Dios prueba a sus hijos. Es la manera como Él en la eternidad, cuando avergüenza a Satanás, por eso dijo Tito, para que el enemigo sea avergonzado, el adversario sea avergonzado. Él lo avergüenza, porque Satanás va y nos acusa. Entonces el Señor, como yo les decía, saca pecho por sus hijos. No, ahí está mi hijo, mi hija. ¿Qué padre no saca ínfulas, no saca pecho, no saca por su hijo, no se goza en su hijo? ¿Qué padre, hermano? Usted lo hace, yo lo hago. Y Dios es mucho más todavía amante de sus hijos, porque Él tiene el control de nuestras familias. Y eso es lo que le dice el Señor Jesús a los discípulos antes de llegar donde Marta y María. Le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, a través de esa enfermedad, el Hijo de Dios iba a ser glorificado. En el verso 5 del capítulo 11 de Juan dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, amaba a esa familia. Amaba, hermano, amaba. Es un verbo potente, amar. El Señor Jesús amaba a esta familia, formada por Marta, su hermana, María y Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más todavía. Ni siquiera fue y corrió. A veces queremos que Dios corra a la velocidad que nosotros queremos, ¿no? Ay, Señor, apúrate, apúrate, apúrate. No, el Señor toma su tiempo porque Él es Dios y Él sabe cómo están haciéndose las cosas. Él las está dirigiendo. Le fueron a decir, Señor Jesús, Lázaro está enfermo, anda, míralo. No, Él se quedó 2 días más todavía. ¿Por qué? Porque había un propósito. Él estaba controlando lo que sucedía en esa familia. Pasaron los 2 días, luego dijo esto, ahora sí vámonos a Judea otra vez. ¿Qué les parece, hermano? Y en el verso 11 del capítulo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Mire cómo es el Señor, hermano. Por eso es que Él es el único que llama las cosas que no son como si fueran. Ya Lázaro estaba bien muerto, hermano. Ya estaba entrando a descomposición. Ya estaba entrando a descomposición. Y el Señor Jesús dice que está durmiendo. Es que Él controla lo que pasa en una familia. Es que Él sabe lo que tú necesitas, hermano, en tu hogar. Tú, padre de familia, que te preocupas por la matrícula de los hijos, así como yo me preocupo porque no sé lo que pueda pasar a los niños con estos hijos del diablo que les quieren inyectar ese fármaco experimental. Y tengo que estar rogando por los niños de mis hermanos que nos unimos en la comunidad bíblica y por mis hijos, pidiendo que el Señor los cubra. Y así a veces nos desesperamos como padres, pero nos preocupamos. Pero el Señor ama a nuestra familia.
Y en el verso 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Pero lo cierto es, hermano, que en el capítulo ya 11, verso 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea que, hermano, estaba ya engusanado, estaba ya lleno de gusano, ya hedía, ya, como se dice criollamente, apestaba, estaba descompuesto. Y el Señor en el verso 39 dijo, Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es 4 días. Así somos nosotros a veces, ¿no? ¿Cómo va a haber el milagro? Ya pasó tanto tiempo y Dios no ha respondido. No, voy a resolverlo a mi manera, quiero hacerlo como yo quiero. Y el Señor Jesús, que es el único que llama las cosas que no son como si fuera, dice, quiten la piedra. Y le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el mensaje para esta noche, hermano. Dios es soberano de tu hogar. Y tú tienes que creer que la bendición de Dios es para tu hogar, en el Señor. Que las circunstancias aparentemente se ven todas, hermanos, grises, difíciles. A veces no hay dinero, a veces no hay cómo proveer para la casa, ahora que se levantan tantas cosas. Las preocupaciones de los niños, de los adultos, de los trabajos, de los empleos, de la enfermedad que a veces toca la puerta de la casa. Pero el Señor te dice en esta noche, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, tienes que creer, hermano. Tienes que creer para ver la gloria de Dios en tu vida. Marta miró las circunstancias, dijo, no, ya mi hermano ya está muerto, seguro que engusanado, ya está podrido, ya está apestando. Pero el creador del universo estaba al costado de ella. Ella se olvidó del Señor que hacía milagros, de que levantaba muertos y miró las circunstancias. Y a veces así somos nosotros. Nos olvidamos que Dios está a nuestro lado. El que ama a nuestra familia está a nuestro costado. Jesucristo el Señor está a nuestro costado y miramos las circunstancias. Y solamente en las circunstancias nos quedamos ahí pegados. Y no miramos que el Señor está actuando. No miramos con los ojos de la fe que el Señor está a nuestro lado, que Él está controlándolo todo, que las circunstancias pueden verse aparentemente, humanamente imposibles. Pero Dios llama, el único que llama las cosas que no son como si fuera, es Él. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Él es el creador del universo. Por eso es que Él tiene que decirle a Marta, Marta, despierta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Él inmediatamente ordena que quiten la piedra. Y él ora, ¿no? Y le dice al Padre Celestial, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz clamó el Señor. Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro tuvo que salir, hermano. Esa es la soberanía de Dios en un hogar, en una familia. Y Lázaro salió resucitado. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, verso 44, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Creyeron en Él. Hermano querido, Dios ama a tu familia. Y si hay alguno que me escucha, que no ha nacido de nuevo, y en tu corazón te das cuenta que necesitas de Jesucristo, no solamente tú, sino tu casa, tu hogar, te das cuenta que en tu hogar las cosas no están yendo bien, que en tu casa tal vez no hay paz, que en tu casa todo es problema, es griterío, insultos, que tú a veces no te puedes contener, te da la ira, te da la cólera, te desesperas, a veces no hay esperanza, tú dices la vida siempre es así, una misma rutina, todo así,
todo así más peor desde estos años, los últimos años, como que no hay futuro, te desesperas, deja entrar a Jesucristo en tu vida. La gracia de Dios ha llegado sobre ti, ahora tienes discernimiento y conocimiento y te das cuenta que necesitas de Dios, es porque la gracia de Dios está tocando tu ser. Y lo único que tienes que hacer es mirar a Cristo y reconocerlo como tu Señor y Salvador. Entrega tu vida a Jesucristo. Entrega tu hogar a Jesucristo. Entrega a tus hijos a Jesucristo. El Señor ha prometido defender nuestra familia, defender a nuestros hijos. Isaías 49:25 dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Es decir, Dios le decía a Israel: mira, Israel, así como es casi imposible que el cautivo sea rescatado de aquel que es valiente, que aquel que sabe usar las armas, va a suceder porque yo estoy quien hago esas cosas. Y así como es imposible que el botín sea arrebatado al tirano, va a suceder porque yo lo voy a hacer. Entonces no debes temer, Israel, porque tu pleito yo lo defenderé. Si alguien se ha levantado contra tu familia, Dios va a defender tu pleito. Ay, hermano Rafael, que no, que tal vez esto es alegórico. No, es literal. Es literal. El Señor de la Biblia promete defender nuestro pleito, aquellas cosas que afectan nuestro hogar, ya sea porque hombres malvados se levanten contra nosotros, contra nuestra casa, contra nuestros hijos. Él ha prometido que Él defenderá nuestro pleito, es decir, Él se pondrá delante. Y su promesa continúa y dice: y yo salvaré a tus hijos. O sea, la mano potente de Dios salvando a nuestros hijos. Y hoy necesitamos más que nunca la protección de Dios para nuestros hijos ante todas estas sartas de criminales que se han levantado en todo el mundo, que les colocan un producto que nadie receta, ningún pediatra receta, y del cual nadie se hace responsable. Si genera una trombosis, si genera un ictus, un infarto, unas neuropatías, apendicitis, daños en páncreas, daños en hígado, nadie se hace responsable de eso. Y dice: y yo salvaré a tus hijos. Y por último, Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, hermano. Amigo querido, que tal vez no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, en esta noche entrégale tu vida a Él. Él es el Señor. Y Él quiere salvarte a ti y quiere traer bendición a tu hogar. Y Él, en su divina gracia, en su propósito, en su misericordia, como Él quiere, Él hará su voluntad en tu casa, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Él es soberano, Él es el Señor de nuestras familias. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por enseñarnos de que Tú eres el Señor de nuestras familias, eres soberano de nuestros hogares. Eres Dios exaltado, Señor. Eres el Dios de nuestros hijos. El Dios, Señor, de nuestra casa. Padre, en esta noche queremos, Dios mío, entregarte todo, Señor, toda nuestra familia, todas las cosas que tenemos en el hogar, que todas son tuyas. Nuestras vidas son tuyas, Señor. Padre, y dedicarte también a nuestros hijos. Ofrecerlos a ti para que tú dirijas sus vidas.
para que tú los guíes, Señor, para que les des de tu gracia y ellos puedan. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.